Muy buenas a todos. Para quienes no me conozcáis, me llamo Carlos, vivo en Madrid y en este vídeo os quiero presentar lo que entiendo que va a ser el futuro, problemas que nos vamos a encontrar y qué es lo que debemos hacer. Y os ruego que prestéis atención, pues a buen seguro que según vayan pasando los años podréis ir comprobando que lo que vamos a explicar aquí se va a ir cumpliendo dentro de poco y que por la dificultad de lo que está por ocurrir es bueno que conozcáis de antemano para poder salir airosos y que al final haya pues un final feliz como en las películas, ¿no? A lo largo de los años que hemos vivido, pues hemos encontrado algunos momentos de felicidad, pero todos hemos visto y sufrido injusticias, abusos, sean en nuestra propia persona o en algún otro, sea desconocido o conocido. Se comenta que para que haya ricos ha de haber pobres, y de vez en cuando pues se dan situaciones dolorosas, injustas, incluso en algunas regiones, habiendo dictaduras donde la vida se hace incluso pues muy difícil. En mi caso, buscando solución a estas situaciones dolorosas, finalmente concluí que la Biblia explica con detalle este dolor, su origen, su solución y cuál será el último drama y cómo no caer. Y pretendo explicar ahora cuál es la paciencia que hemos de tener y qué es lo que debemos hacer queriendo conseguir algo útil tanto para adventistas como para cristianos en general y también para las personas que aún no habéis desarrollado confianza en la Biblia y para ofreceros esta confianza, dado que la Biblia en sus profecías pretende anticipar el futuro, explicar qué problema con dictadura vamos a encontrar en breve, en pocos años, y cómo sortear esta situación. Pues todo esto está explicado y anticipado como ahora vamos a ir viendo. Algunos ya me habéis oído hablar sobre cómo la religión cristiana se va a poner en esta nuestra época peligrosamente de moda. Hace 2000 años un hombre se esforzó por explicar realmente cómo es la religión. Y líderes religiosos de la época, otros líderes religiosos, Jesús era un líder, pero había otros líderes, los fariseos en concreto pertenecientes a la nación judía, siendo Jesús también judío, pues estos buscaron la vida de Jesús y forzaron al poder político de la época, al poder político civil y militar, a Pilato, el cual formaba parte del Imperio Romano, para ejecutar esa muerte. Aunque Pilato no quería, al final no tuvo firmeza de carácter y cedió Pilato. En nuestros días, nuevamente se va a producir esta situación. Nuevamente, un falso cristianismo o un falso liderazgo religioso va a convencer al poder político civil y militar de esta época, en la figura de Estados Unidos y países europeos, para perseguir a los cristianos que siguen la forma de vivir y enseñar que planteó Jesús. En Apocalipsis 12 aparece una mujer fiel, siendo la mujer en la Biblia símbolo de una iglesia, pero en Apocalipsis 17 se menciona a una mujer diferente, a otra mujer, una mujer ramera que pretende hacer callar y hacer desaparecer a estos primeros cristianos de la primera iglesia. En pantalla dejo esos dos pasajes sobre esas dos iglesias con una imagen representativa y pasando el vídeo pues podéis ver tranquilamente lo que la Biblia plantea sobre esas dos formas de cristianismo. Tanto para cristianos como no cristianos es de interés conocer si en pocos años vamos a sufrir en Europa y en Estados Unidos una nueva dictadura, y de ocurrir a todos nos interesa saber cómo afrontarla. Efectivamente, en Apocalipsis 13 sí se anticipa esa dictadura, donde se explica que el ciudadano que no obedezca se le va a prohibir comprar o vender, y que incluso se llegará a atentar contra la vida de algunos de quienes no acepten las condiciones de esta dictadura. También aquí lo voy mostrando en pantalla. Esta bestia que se menciona en Apocalipsis 13 y esta marca de la bestia hay que verlo desde el punto de vista bíblico, siendo que la Biblia da la clave para interpretar correctamente estos símbolos. En concreto, una bestia, en Daniel 7:17 y también versículo 23, se explica que una bestia hace referencia a reyes o a reinos, no a nada sobrenatural o nada extraño. Y la marca de la bestia hace referencia, según entendemos los adventistas, a hacer obligatorio el ir a misa el domingo, aunque los adventistas entendemos por los 10 mandamientos de Éxodo 20 que el día a guardar es el sábado. Si Dios escogió el sábado para el reposo del hombre, Satanás escogió el domingo como palanca de un poder rival. Recientemente ha fallecido el Papa Francisco
y en televisión he escuchado decir que no hay deportista, político, rey o persona notable en el mundo que en su muerte reciba tanta visita y homenaje como el líder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene bancos, universidades, tiene la mejor red de contactos con todo tipo de instituciones universitarias, políticas, empresariales y a la postre. Esta iglesia lleva cerca de 2000 años haciendo política. Hasta el año 1500 gobernó con dureza e inquisiciones en Europa, pero perdió el poder. Es interesante ver por qué la Iglesia Católica perdió poder en torno al año 1500. Si miramos si se trató de un rey quien le arrebató el poder al catolicismo, veremos que no fue un rey de ninguna nación. Tampoco fueron hombres de ciencia quienes lograron restarles poder a la Iglesia Católica. Galileo, por ejemplo, planteó algo diferente a lo que decía la Iglesia Católica y ante amenazas de muerte dijo lo que la Iglesia Católica quería y se desdijo de lo que realmente pensaba. Europa entonces tampoco se liberó por hombres de ciencia. Tampoco fueron poetas, nobles, militares, ni ninguna figura de poder clásica por lo que Europa se liberó. Lo que realmente comenzó a resquebrajar el poder católico en Europa fue por un católico, o por varios católicos más bien, que, pudiendo leer la Biblia, de los pocos que sabían leer en aquella época, pues la Iglesia Católica no se tomó la molestia a alfabetizar a la población en los 1000 años que estuvo mandando hasta entonces, pues fue un grupo de católicos quienes, comparando lo que decía la Biblia con lo que hacía la Iglesia Católica, concluyeron que la Iglesia Católica hacía mal. Y estos católicos sembraron la semilla, tanto intelectual como espiritual, porque lo espiritual está relacionado con lo intelectual, sembraron la semilla para dar voz a lo que muchos europeos ya venían pidiendo de hace tiempo por los abusos católicos, que era liberación de la opresión. La Reforma Protestante trajo una crítica profunda, inteligente, bien fundada, que permitió poner freno a todos los abusos católicos que se dieron durante los 1000 años anteriores a Europa antes del 1500. En la época que va entre el fin del último César romano, sobre el año 500, hasta el comienzo de la Reforma Protestante, en torno al 1500. Había muchas personas en Europa, incluidos nobles y reyes, que veían la maldad católica, pero nadie se atrevía a hacer ni decir nada. Al final el miedo al infierno, la excomulgación y el poder que tenían para llevar a la hoguera y a la tortura, pues mantenían a muchos con la boca cerrada por temor. Fueron hombres como Lutero, Calvino, católicos en inicio, que al igual que Jesús, mencionaron con buena intención para corrección de su propia iglesia sus errores y los abusos que cometía la Iglesia Católica, y luego posteriormente ya reyes y nobles y ciudadanos sobre todo del norte de Europa, cansados de los abusos católicos, ayudaron a los primeros protestantes a mantenerse en pie. Siendo esto así, si Europa se liberó de la Inquisición, fue gracias a la Biblia. La Biblia fue el motor que hizo hablar a Lutero y a Calvino, cuando no era fácil porque la vida estaba en juego, y no solamente la vida, sino la tortura antes de morir. Y fue desde Lutero y Calvino y otros protestantes cuando Europa comenzó a liberarse del yugo católico. Sin Biblia, es más que seguro que en Europa no hubiéramos tenido esta liberación momentánea del fanatismo y tiranía católica, que todavía hoy, a 2025, estamos disfrutando. Pero ya por poco tiempo, aunque luego también la tiranía va a durar poco tiempo. En esta época se creó la Orden de los Jesuitas, quienes intentaron realizar una contrarreforma, la cual hoy, en torno a 2025, están próximos ya a terminar y conseguir cumplir. Muchos fueron los esfuerzos jesuitas por acallar las críticas protestantes, pero cuanto más se apretaban y perseguían con la Inquisición y con más violencia, más claro quedaba a los europeos quiénes eran los cristianos mansos y humildes y quiénes los cristianos asesinos, como los fariseos en la época de Jesús. Cuanto más se esforzaban los jesuitas por obligar a volver a los europeos al redil católico, más se daban cuenta que en los jesuitas no estaba el espíritu manso y humilde de Jesús, sino Inquisición, intimidación, miedo y un circo de bondades que nada más que eran apariencias.
Desde la información protestante, ya Europa no se sometió a la Iglesia Católica como hasta antes del 1500, hasta que llegó incluso el general francés Berthier al servicio de Napoleón ya en la época del 1800 y algo. Berthier capturó al Papa y los europeos pensaban que la Iglesia Católica estaba ya pronta a desaparecer. Este suceso es anticipado en la Biblia de nuevo en Apocalipsis 13, donde indica: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El dragón es Satanás, y Satanás aquí lo que está diciendo cuando el dragón le da el poder a la bestia es que Satanás le está dando el poder a la Iglesia Católica. Su herida mortal fue sanada. Ocurrió con Mussolini cuando lo otorgó a la Iglesia Católica en los terrenos donde actualmente está el Vaticano, en Italia. Y pocos años después, en la década de los 60, se realizó el Concilio Vaticano II, donde comenzaron a amistarse con iglesias tradicionalmente rivales como la Iglesia Anglicana, la Ortodoxa, diferentes iglesias protestantes, luteranas, calvinistas, etc. E incluso consiguieron mejorar relaciones con judíos y también con Estados Unidos, siendo que Estados Unidos tenía prohibido desde su fundación, tenían prohibido al Papa poner pie en Estados Unidos, pues muchos de quienes huyeron a Estados Unidos eran protestantes que huían de las persecuciones jesuitas, y cuando Estados Unidos fue establecida, la fama de la Iglesia Católica allí era la peor. Y hasta la época de Ronald Reagan no consiguió el Papa poner un pie en Estados Unidos. Sería interesante estudiar, y lo mencionaremos ahora brevemente, qué llevó al ciudadano estadounidense a olvidar la amenaza católica y el estado de relajación que existe ahora ya en esta época. La NBA, los espectáculos deportivos y el ocio y el entretenimiento en general consiguen hacer que la gente, los ciudadanos, olviden sucesos y situaciones importantes del pasado. Los espectáculos está claro que adormecen a los ciudadanos, y esto es de conocimiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, teniendo su momento más delicado en la época de Napoleón, viene de nuevo recuperando terreno y preparando un escenario duro para los ciudadanos europeos y también a nivel mundial, donde el Papa se pueda presentar como benefactor. La estrategia de la Iglesia Católica para conservar el poder hasta el año 1500 era mantener en el más grande analfabetismo posible a los europeos para que no pudieran leer por sí mismos la Biblia. Una vez que la Reforma Protestante dañó la imagen de la Iglesia Católica y apareció la imprenta de Gutenberg, junto con un resurgimiento de la ciencia y las matemáticas con Newton a la cabeza, el progreso humano, que tan frenado fue por la Iglesia Católica, ya no se ha podido detener hasta el día de hoy. La gente desde entonces comenzó a saber leer más y los textos bíblicos ya no estaban solo a disposición de la Iglesia Católica, sino que poco a poco para todos los ciudadanos fue más fácil y económico acceder a la Biblia. La propagación de la Biblia fue imparable y muchos ciudadanos europeos de entonces sí tenían en mente por la Biblia que la Iglesia Católica era la bestia de Apocalipsis 13. La estrategia de la Iglesia Católica desde entonces tuvo que cambiar, ya no podían restringir la Biblia solamente dentro de sus muros, sino que ya, estando liberada, la estrategia tenía que ser diferente. Ya no podían luchar frontalmente con una Europa que conocía mejor la realidad de la Biblia y de la Iglesia Católica. Y se comenzó entonces un proceso con la Revolución Francesa para que la religión fuera odiada y olvidada. Dado que el europeo hablaba con insistencia de que la Iglesia Católica era el anticristo, que viene en Apocalipsis, la Iglesia Católica necesitaba que el europeo olvidara completamente la religión. Aunque eso llevara temporalmente a la Iglesia Católica a un segundo plano, pero un segundo plano necesario que diera tiempo a que el europeo se centrara más en trabajos y en espectáculos y entretenimientos, y poco a poco las diferentes generaciones fueran olvidando lo que los europeos llegaron una vez a conocer. Era necesario para la Iglesia Católica que el europeo olvidara que el enemigo final que se presenta en la Biblia es la propia Iglesia Católica. Pusieron en marcha entonces la Revolución Francesa y los jesuitas comenzaron también a la vez a interesarse por espectáculos como el teatro y demás.
Dado que la Biblia ya no dejaría de imprimirse, la estrategia de la Iglesia Católica fue entonces crear muchos más libros, mucho más contenido que hicieran competencia a la Biblia. Que los que sabían leer no escogieran necesariamente la Biblia, sino cualquier otro libro de los que había disponibles. Con la Revolución Francesa criticando a muerte a la religión y con los espectáculos, es como los jesuitas han ido consiguiendo que europeos y el resto de ciudadanos del mundo, aunque tengan la Biblia a su disposición, en el momento en el que tengan deseo de leer, pues leer otra cosa que no sea la Biblia. Y a la vez esos libros, que suelen escoger los ciudadanos, pues mediante esos libros sembrar en la mente de las personas ideas que luego cuando lean la Biblia estén en contra, digan que esto no es posible, que les resulte un poco la justicia de Dios, les resulte desagradable. Entre las ideas modernas que niegan a la Biblia en la actualidad, quizá la principal sea la teoría de la evolución. Todos hemos oído hablar de los genes, que son una cadena enrollada de información, y al igual que en el abecedario español tenemos 29 letras, en el abecedario del ADN o ARN se disponen de 4 letras: adenina, guanina, citosina y timina o uracilo para el ARN. Estos nombres corresponden a moléculas que son capaces de transmitir información y tienen este aspecto. Y son una combinación de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Si la teoría de la evolución quiere pasar por cierta, los científicos han de conseguir explicar cómo estas moléculas se forman en un entorno natural, pero hay problemas. Las letras del abecedario que forman nuestros genes aún son un misterio el cómo se pudieron formar. El primer paso de la teoría de la evolución, que es cómo codificar información, no está resuelto. Una de las hipótesis para explicar esto indica que el ARN se formó primero, pero la misma documentación de esta teoría, pues como vemos en pantalla, se explica las dificultades que tiene esta hipótesis y pongo este párrafo solamente a modo de resumen. La mayoría de quienes dan a la teoría de la evolución por correcta desconocen que las letras de nuestros genes aún se desconoce el origen. Un segundo problema lo encontramos en las matemáticas. Si los genes se componen de letras, ¿cuántas letras son necesarias para codificar a un organismo vivo? En el caso de los humanos tenemos unos 20.000 genes que se componen finalmente de unos 3.200 millones de letras, de las moléculas que veamos anteriormente. Consultando cuáles son los organismos con menos letras en su ADN o ARN, encontramos la siguiente tabla, donde vemos que el virus más pequeño tiene 1.759 letras. Y ya a nivel de molécula, que no se considera un ser vivo, pues se compondría de 359 letras. Si nos quedamos con las 1.759 letras del virus más pequeño, 1.759 letras no parece mucho, pero con estas 1.759 o con este 1.759 hay un dato matemáticamente monstruoso. Para comparar este 1.759, a todos nos han indicado que el universo tiene un tamaño colosal, que dentro del universo hay millones de galaxias, que cada galaxia puede tener millones y millones de estrellas y cada estrella multitud de planetas. Luego, cada planeta y cada estrella estaría formada o está formado por átomos, los cuales son muy pequeños. Y cada planeta y cada estrella está a su vez formado por billones y billones de átomos. Los científicos han calculado que en todo el universo hay 10 elevado a 80 millones de átomos que forman todas las estrellas, todas las galaxias, todos los planetas, etc. 10 elevado a 80 es lo mismo que multiplicar 10 por sí mismo 80 veces. Por lo que el resultado sería un 1 seguido de 80 ceros. Ese sería el número de átomos en el universo. 10 elevado a 80 o un número seguido de 80 ceros no parece como un número muy grande. Pero sabiendo que el universo sí es grande y que el número de átomos en el universo es colosal, hagámonos a la idea de que 10 elevado a 80, aun pareciendo un número humilde, es efectivamente un número colosal. Este 10 elevado a 80 ahora lo quiero comparar con el número de letras del virus más pequeño, que tiene 1.759 letras, a ver si percibimos algo. Entonces vamos a sacar aquí ahora unos datos. Tenemos
1759 posiciones. 1759. Y en cada posición podremos poner A de adenina, C de citosina, y luego también la guanina y la timina, ¿de acuerdo? Si nosotros luego tenemos una primera posición, en esta primera posición lo que vamos a poder poner es una de las 4 letras, ya sea una A, ya sea una C, una G, pues como componemos nosotros palabras luego también en nuestro alfabeto. Si añadiéramos una segunda posición, podemos poner, por ejemplo, pues una A en primera posición, y por cada letra que pongamos en la primera posición podremos poner o ACTG en la segunda. Si luego ponemos una B en la primera posición, podremos poner otra vez en la segunda posición ACTG. Y vemos que por cada letra en la primera posición tenemos 4 en la segunda posición. Así que al final tendría 4 de la primera posición y 4 de la segunda posición, 4 por 4, 16. Y por cada nueva posición que yo añada, aquí el número de combinaciones posibles pues sería 4 por 4 por 4. Por lo tanto, aquí tendríamos 4 por 4, 16, y por 4, 64. Si volviéramos a añadir otra posición, pues aquí habría que hacer otro por 4. La cosa está en que luego nosotros tenemos 10 elevado a 80 átomos, que eso es lo mismo que multiplicar 10 por 10 por 10 80 veces. Con lo cual, al final lo que nos daría, multiplicar 10 por sí mismo 80 veces, sería lo mismo que poner un 1 y 80 ceros por detrás. Y este sería el número de átomos del universo. Entonces aquí lo que quisiera saber es cuántas posiciones, si al final multiplicando por 4 por cada posición que añada, cuántas posiciones tengo que poner yo para tener un número de posibilidades igual al número de átomos del universo. Por aquí tengo hecho el cálculo donde nos indica que para tener un número como 10 elevado a 80 tendría que tener pues las 4 opciones que tengo por cada posición, y con 133 posiciones, como viene aquí, con 133 posiciones, ya igualaría el 10 elevado a 80, que es el número de átomos del universo. Entonces, con 133 rayitas, ya tendría un número igual al número de átomos del universo. Entonces, multiplicar 4 por sí mismo 133 veces es igual al número de átomos del universo. Entonces, son 133 posiciones, y estábamos diciendo que el organismo más pequeño, un virus, tiene 1759 posiciones. Esto sería multiplicar 4 por sí mismo 1759 veces. Claro, multiplicar 4 por 133, por las 133 posiciones, igual al número de átomos del universo. Pero si nos vamos al siguiente, que sería 4 multiplicado por sí mismo por 134 veces, que habríamos añadido aquí pues muchas más posiciones, así hasta un total de 134. 4 elevado a 134 es 4 veces más grande que 4 elevado a 133. Por lo tanto, hasta llegar a 1759, 135 sería 4 por 4 veces más grande que el número de átomos del universo. Y entonces, para llegar hasta 1759, sería una cantidad ingente de números. 4 multiplicado por sí mismo 1759 veces es muy superior
a multiplicar 4 por sí mismo 133 veces, porque por cada 1 que yo le sume a 133 es multiplicar una vez más por 4, por 4, por 4, hasta 1759. Entonces, aquí lo que tenemos es que el número de combinaciones posibles para todas las posiciones, las 1759 posiciones del organismo vivo más simple, es un número exageradamente grande. Por hacer un pequeño ejercicio de tamaños, digamos que si el número de átomos del universo lo pudiéramos representar con un puntito, así, y aquí tendríamos 10 elevado a 80 átomos, que es igual a 4 elevado a 133, que serían el número de combinaciones posibles con 133 posiciones para poner 4 letras por posición, diríamos entonces que un puntito representa esto y luego 4 elevado, esto sería 4 elevado a 1759, lo que equivale a multiplicar 4 por sí mismo 1759 veces, ocuparía un volumen mucho mayor que el punto que hemos dibujado. Pero incluso si nosotros luego hiciéramos este 4 elevado a 179 que fuera el punto, hacemos este 4 elevado a 1759 que fuera el punto, teníamos que, según la tabla que veíamos anteriormente, pues vemos que el organismo vivo sí que tiene un genoma funcional mínimo, porque un virus no tiene un genoma funcional mínimo, tiene 320.000 letras. Entonces, en nuestro dibujo, si 4 elevado a 1759 ya es mucho más grande que el número de átomos del universo, ahora tenemos el organismo vivo con el genoma más simple posible, mínimo para funcionar, y sería un número, pues 4 elevado a 320.000 posiciones. Entonces, si 4 elevado a 320.000 ridiculiza a 4 elevado a 1759 y 4 elevado a 1759 ridiculiza al número de átomos del universo, y esto es para el organismo vivo con el ADN funcional mínimo, ¿vale? Porque luego nosotros también podíamos decir que 4 elevado a 320.000 es mucho más pequeño que el tamaño que tiene todo el genoma del ser humano, que hemos visto que eran 3.200 millones de letras. Y esto es lo que habría. Este sería el exponente para 4 elevado para un ser humano. Y de aquí la teoría de evolución, claro, entonces 4 elevado a 3.200 millones de letras que tenemos nosotros en nuestros 20.000 genes es mucho mayor que 4 elevado a 320.000 cuando el número de átomos del universo era 4 elevado a 133. Y por cada un número que añadas en el exponente es hacer 4 veces más grande el asunto. Voy a dejar también por aquí el dato de cuántos átomos existen en el universo. Ante esta pregunta, lo que se nos responde es que se estima entre 10 elevado a 78 y 10 elevado a 82, que era igual que 4 elevado a 133. El problema matemático con la teoría de la evolución es que con un número tan descomunal de combinaciones de letras posibles, las cuales ridiculizan el tamaño del universo, la teoría de la evolución plantea que las letras se pueden ir combinando al azar hasta encontrar una combinación correcta que permita vivir a un organismo. Pero esto es como esperar a que la mayoría de las letras de una enciclopedia se ordenen por sí mismas poco a poco para dar un contenido completo y entendible en todas sus secciones. Si nosotros en un papel vamos poniendo letras al azar, sabemos que tendrán que pasar muchos días y muchos intentos, meses, incluso años, hasta conseguir un solo párrafo que tenga sentido aún en diferentes idiomas. Entender cómo se han podido combinar al azar las letras entre todas las combinaciones posibles para primero crear las células, luego crear organismos pluricelulares, luego peces, en un proceso siempre mejorando y encontrando las soluciones entre tan vastas posibilidades que la mayoría no son útiles.
luego de los peces los anfibios, luego reptiles, mamíferos, de los mamíferos el mono, y del mono al hombre. ¿Puede realmente el azar ir encontrando entre trillones y trillones de posibles combinaciones las soluciones adecuadas? Para mí, este problema es como estar encontrando constantemente y con cierta prontitud las contraseñas bancarias de gente que no conocemos. Cuanto más larga es una contraseña, más difícil es encontrar la correcta. Pero en la teoría de la evolución se dice que con el paso de los años se consigue ir encontrando las soluciones correctas. Pero yo pienso, cuando tienes un libro y le vas poco a poco cambiando las letras al azar, ¿acaso en vez de mejorar, lo que ocurrirá es que cada vez irá haciendo más difícil de comprender el libro? ¿Con cada cambio que vayamos haciendo en el libro al azar mejorará o se hará más incomprensible? El azar tiende a deteriorar y a igualar las cosas, no a hacerlas más complejas y mejorarlas. El azar, en todo caso, busca la simplicidad, igualar todo a un mismo nivel. Como tirar un dado que esté bien equilibrado, pues al final, a lo largo del tiempo, el número de veces que ha salido el 1, el 2, el 3, seguramente pues vaya a ser prácticamente igual, con algunos picos puntuales que con siguientes tiradas pues se corregiría. Por lo tanto, el azar tendería un poco a buscar el equilibrio en lo simple. Pero el azar no estaría no tendría las herramientas necesarias para ser capaz de producir con complejidad y poner cada cosa en su sitio, pues por ejemplo en un coche, ruedas, motor, y en nuestro organismo pues todos los órganos, la piel, los ojos fuera en vez de dentro, etcétera, etcétera. Aunque es cierto que entre el mono y el hombre hay similitudes, yo no entiendo evolutivamente la aparición de organismos similares como el hombre y el mono, sino que entiendo que esto ha ocurrido en un proceso involutivo, no evolutivo. Es decir, con el azar, en vez de ir de lo simple a lo complejo, veo mucho más probable y una idea más acertada pensar que el azar lo que hace es llevarnos de lo complejo a lo simple. Siendo entonces que el mono es el que ha evolucionado del hombre y no que el hombre haya evolucionado del mono. Entiendo que con el azar, dadas sus características, es más fácil que el azar poco a poco vaya desgastando la genética del ser humano y en esas involuciones pues que se hubiera podido dar el mono en un momento dado. Pero pensar que el mono, que ya es un libro bastante estable, que luego le aparezcan cambios que pueden dañar ese libro y que de repente el mono se hiciera inteligente como los hombres y tal, con cambios, con mutaciones al azar, lo veo probabilísticamente prácticamente imposible. Entiendo que con el azar esto es precisamente lo que está ocurriendo, ¿no? Que nuestros genes poco a poco mutan y como es más probable que las letras al cambiar en un libro, pues el libro se vuelva más ilegible, pues que poco a poco estemos en un proceso involutivo, no evolutivo. Lo más probable es que cuando cambia algo al azar en nuestros genes, que estos se hagan peores, y esto es lo que la Biblia anticipa precisamente. Según la Biblia, el primer hombre creado con una genética perfecta fue Adán, y este llegó a vivir en torno a 900 años según Génesis 5. Científicamente veo más factible que el azar vaya degradando algo ordenado a que el azar pueda crear complejidad, después de presentar sobre todo los números que hemos visto que ridiculizan el descomunal tamaño y el descomunal contenido del universo. No veo posibilidad ninguna de que el azar cree orden. Nunca se ha visto una huerta, nunca se ha visto un coche o algo demasiado complejo creado por azar. Y la genética humana es lo más complejo conocido en el universo. Científicamente veo mucho más factible la involución que la evolución. Pienso que lo que ha ocurrido es que vamos de lo perfecto a lo imperfecto, no de lo imperfecto a lo perfecto. Pues el azar, con números tan grandes, veo imposible que el azar pueda crear mejoras. Aquí un poco lo que choca es que, claro, si vamos de lo perfecto a lo imperfecto, ¿cómo aparece lo perfecto? Y eso es lo que explica la Biblia en Génesis 1, 2, 3, Biblia que nos quitó de encima a la Iglesia Católica en la época de la Inquisición, allá por el 1500, ¿verdad? Ciertamente Darwin, con los pinzones, sí vio adaptación al medio. Él se observó que los picos de los pinzones en diferentes islas iban cambiando y que se habían adaptado para aprovechar el fruto que había en esa isla. La genética mendeliana explica cómo todos tenemos genes dominantes y recesivos. De forma que si un progenitor tiene los ojos azules,
que hay un 25% de probabilidad de que un hijo nazca con los ojos azules y que hay un 75% de probabilidad de que nazca con los ojos marrones. También es posible que haya genes dominantes y recesivos en los osos para una piel y grasa más gruesa o más fina, dependiendo si en el entorno sube o baja la temperatura. También habrá genes dominantes y recesivos para diferentes colores de piel, diferentes colores de pelo. Entonces, todo ser vivo tiene genes dominantes y genes recesivos, y cuando se combina el macho y la hembra, pues siempre hay una probabilidad de que el recesivo, aunque es menos probable de que sea el gen elegido, pero tiene una pequeña probabilidad, y así hay diferentes opciones para adaptarse al medio. Por eso los pinzones de Darwin eran diferentes en cada isla, por la genética mendeliana, pero los pinzones, aunque cambiaron el pico, los pinzones no dejaron de ser pinzones, y los pinzones de una isla podían reproducirse con los pinzones de otra isla, aunque el pico era diferente. Una cosa es decir que qué color de pelo cambia en una camada por un gen recesivo, y otra cosa es decir que por mutaciones un gato se convierte en un perro. Con la genética mendeliana, el animal, la descendencia de ese animal va a ser ese mismo animal, pero la evolución necesita que el pez se convierta en anfibio, el anfibio en reptil, el reptil en mamífero, y toda esa cadena. O sea, y eso no lo puede permitir, eso no es una función de la genética mendeliana con genes recesivos. Son en las mutaciones, en la evolución, lo que hacen falta son genes nuevos, orden nuevo, información nueva. La genética mendeliana permite a los seres vivos adaptarse al medio sin mutaciones. Pero la genética mendeliana no necesita mutaciones al azar para adaptar a las nuevas generaciones a los cambios en el entorno. La teoría de la evolución, en su origen, malinterpretó la genética mendeliana con las mutaciones. El punto más llamativo quizás de lo comentado es la idea de la involución, donde todo parte de un organismo con una genética perfecta, tal y como explica el relato bíblico, tanto en humanos como animales y plantas. Cuando acudimos al registro fósil, encontramos que los animales que supuestamente vivieron hace millones de años son morfológicamente iguales a los actuales, salvo que su tamaño anterior era superior. De forma que si las versiones de hoy compitieran en un nicho ecológico con las anteriores, por tamaño, las actuales no podrían competir. A este proceso antiguo se le denomina gigantismo, y se intenta explicar que una mayor cantidad de oxígeno en el pasado hacía que los animales y plantas anteriores fueran de mayor tamaño, más vigorosos y más potentes que los actuales. Pero según este registro, no ha habido apenas evolución morfológica en todo ese tiempo, sino una pérdida de poderío y vigor físico que ha ido haciendo que animales y plantas sean progresivamente de menor tamaño, pero con la misma estructura durante los supuestos millones de años. Entiendo que el menor tamaño de flora y fauna actual en comparación con las versiones antiguas no se debe a mayor presencia de oxígeno en épocas pasadas, porque si a la naturaleza de hoy se les pusiera a grandes cantidades de oxígeno, estas no crecerían en tamaño, y entiendo que el mayor tamaño y vigor de la flora y fauna anterior se debe a una genética más original y menos corrompida por las mutaciones al azar. En la Biblia, antes de que la ciencia trajera la arqueología y los fósiles de dinosaurios y otros animales gigantes, la Biblia, terminada de redactar hace 2000 años, ya anticipaba la existencia de humanos, animales y plantas gigantes. En la Biblia es interesante ver cuándo fue creado el primer humano y la vida, y cuándo ocurrió el diluvio. Si hay que darle credibilidad a la Biblia, hay que ver si las fechas de origen de la agricultura, los primeros lenguajes y las primeras civilizaciones y reyes son muy anteriores a Adán y al diluvio, o más bien son fechas aproximadas. En pantalla vemos que, según la Biblia, Adán fue creado sobre el 4000 a.C., hace 6000 años desde la fecha actual, y que el diluvio ocurrió 1500 años después, en torno a 1500 años después de la creación de Adán, que sería sobre el 2350 a.C. De ser la Biblia correcta, apenas tendríamos que encontrar nada de civilizaciones antes del diluvio. Al consultar sobre la fecha del origen del lenguaje, el origen de la agricultura y los primeros reyes, civilizaciones e imperios, las fechas oficiales sí van un poco más atrás con todo esto antes de la fecha del diluvio.
pero con pocos años de diferencia. La historia del lenguaje, civilizaciones, reyes y demás no se retrotrae en las fechas oficiales a hace 10.000, 20.000 o 50.000 años de antigüedad, sino efectivamente a poco antes de la fecha del diluvio dada en la Biblia, hace en torno a 4.500 años. Hay que observar que cuando se consultan dinastías egipcias y sumerias, que se entienden que son las civilizaciones más antiguas, las fechas que se dan, aun siendo anteriores a las del diluvio en pocos siglos, siempre quienes las ofrecen indican en sus artículos que son fechas aproximadas, como vemos en pantalla. Y constantemente salen nuevos descubrimientos arqueológicos que empujan a mover las fechas, en ocasiones más al pasado, en ocasiones más al presente. Por lo tanto, no se observa constancia y firmeza en la cronología histórica oficial. En este punto, es interesante estudiar también el tema de cómo se datan las cosas, tanto minerales, rocas y restos orgánicos. En pantalla vemos algunos de los métodos de datación más utilizados. Algunos de ellos son más utilizados para datar restos biológicos y otros para datar rocas y minerales. El primero que se muestra, el del carbono 14, es más utilizado para medir restos orgánicos. El carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera cuando los rayos solares chocan con la misma. Se producen moléculas de carbono 14 que descienden al suelo y al ser ingeridos por plantas y animales, estos átomos pasan a formar parte de sus cuerpos y el carbono 14 poco a poco se va desintegrando, se va descomponiendo en nitrógeno 14. Si al medir el carbono 14 que queda todavía en un fósil hay mucho carbono 14, es que el fósil es de hace poco tiempo porque no le ha dado tiempo a desintegrarse en nitrógeno. Pero si tiene muy poco carbono 14, se entiende que el fósil es de más antiguo. Esta prueba del carbono 14 se puede ver alterada por un vulcanismo, por ejemplo, que impida a los rayos solares incidir en la atmósfera con la fuerza de cuando la atmósfera está limpia. Si este vulcanismo ocurriera y tapara la atmósfera, y estas cosas han ocurrido en el pasado, apenas se produciría el choque de los rayos solares con la atmósfera y se produciría muy poco carbono 14 en la atmósfera que descendiera al suelo, por lo que plantas y animales no lo ingerirían, y en estas condiciones los fósiles recientes que pudiera haber donde que apenas han ingerido carbono 14 se datarían con los medios actuales como muy muy antiguos cuando son mucho más recientes. La datación, pues, no es en este punto una ciencia precisa, sobre todo en lo que se refiere a restos biológicos. Se ve en la tabla que la prueba del carbono 14 puede ir hasta una antigüedad de 50.000 años. Si la Biblia dice que la vida comenzó hace 6.000 años, ¿cómo pues tenemos datados tenemos datados plantas y animales con millones de años? La prueba del carbono 14 solamente llega hasta 50.000 años, hay que apoyarse en otros métodos de datación. Para alcanzar estos datos de millones de años, la ciencia utiliza un método relativo de datación. Esto quiere decir que cuando no pueden datar un fósil por ausencia total de carbono 14 o otro método de datación biológico, le otorgan la edad al fósil dependiendo del estrato terrestre en el que se haya encontrado el fósil. Si un fósil se encuentra en un estrato de rocas formados hace 200 millones de años o estimado que esas rocas se formaron hace 200 millones de años y el fósil está ahí, se entiende que el fósil también data de 200 millones de años. Indicar que bíblicamente hay una fecha diferente para la formación de las rocas de la Tierra y otra fecha diferente para la formación de la vida tanto del hombre como animales y plantas. En pantalla vemos que en Génesis 1.1 indica que antes de la formación de la vida, la tierra estaba desordenada y vacía. A la derecha vemos, según Lucas 3, toda la sucesión de padres e hijos desde Jesús hasta Adán, 77 generaciones en 4.000 años. Hace 6.000 años desde nuestro 2025. Pero la tierra no fue creada en tiempo de Adán porque previamente la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuánto tiempo las rocas de la Tierra pudieron estar desordenadas y vacías, y ya habiendo sido formadas? No se sabe, pero la Tierra perfectamente pudo estar desordenada y vacía durante millones de años. Pero la vida, bíblicamente, es un evento que no tiene más de 6.000 años. Ahora,
¿Es correcto hacer la analogía de encuentro un estrato determinado, encuentro un fósil en un estrato determinado y le doy a ese fósil la edad de las rocas de ese estrato? Ante caídas de grandes meteoritos en el océano, grandes terremotos o un diluvio de las dimensiones que comenta la Biblia, podemos esperar grandes movimientos de millones de toneladas de tierra, rocas y lodo empujados por grandes masas de agua, sepultando a todos los seres vivos alrededor. Este fenómeno de tierras arrastradas por agua se conoce como corrientes de turbidez. Ante grandes eventos geológicos catastróficos en una zona se pueden dar sucesivamente varios eventos enormes en pocos días de varias corrientes de turbidez, formando, por ejemplo, en poco tiempo diferentes capas, como se puede ver en el Cañón del Colorado. Es lógico pensar que la primera corriente de turbidez sepultara a los animales con menor movilidad, y que según la catástrofe fuera avanzando, terminará por sepultar a los animales más ágiles y veloces. La teoría de la evolución entiende que los estratos se produjeron durante millones de años y que atraparon a la flora y fauna de su época. Pero las catástrofes pueden provocar corrientes de turbidez en cuestión de días que sepulten progresivamente a los organismos más lentos y posteriormente a los más ágiles. Así, las rocas efectivamente pueden haber sido creadas hace millones de años, pero estas rocas que sepultan seres vivos mucho más recientes, estos son sepultados por rocas con millones de años que son arrastradas por corriente de turbidez en cataclismos a nivel mundial. No hacen falta millones de años para explicar los estratos ni los diferentes fósiles en cada estrato, ni entender que los fósiles de abajo son conchas y animales con poca movilidad y arriba están los de mayor movilidad, siendo que hay millones de años de diferencia entre ellos, porque actualmente seguimos teniendo conchas y animales de todo tipo y seres vivos de todo tipo que son muy lentos, y también existen animales que son más rápidos. Y si ahora todos fuéramos sepultados, pues seguramente serían sepultados primero los de menor movilidad y los de mayor movilidad. Por lo tanto, que veamos en los estratos bajos seres como menos evolucionados, ahora mismo en nuestros días también mezclamos seres que supuestamente están poco evolucionados, como los humanos y los mamíferos, que se supone que están más evolucionados. Además, se han encontrado fósiles de árboles y animales que demuestran que algunos estratos, en vez de formarse en millones de años, se han formado en muy poco tiempo. Por ejemplo, este hueco de fósil de árbol que atraviesa lo que se supone que son estratos con millones de años de diferencia. El hueco de un árbol que atraviesa estratos con supuestos millones de años no deja esta clase de hueco, porque un árbol es erosionado en poco tiempo y no tendría representación en el siguiente estrato, que se supone que viene algunos millones de años por atrás. Que el hueco atraviese varios estratos indica que los estratos se formaron en un proceso mucho más veloz, como las corrientes de turbidez. También está el caso del fósil de la ballena de Lompoc en California, que apareció en posición vertical, aunque se intenta explicar que este fósil se enderezó en procesos geológicos posteriores. Resumiendo, ya hemos visto que la prueba del carbono 14, que con una atmósfera turbia, los científicos pueden dar más años a los fósiles de lo que realmente corresponde, siendo este error una posible explicación a cómo los años oficiales de civilizaciones, con su lenguaje, con la creación de la agricultura y demás, son superiores a la fecha del diluvio. También vemos que se tiende a asociar edades de rocas con edades de fósiles, cuando no hay una vinculación obligatoria, sino que es una interpretación humana. Hay que recordar que hay dos tipos de ciencia. Está la ciencia exacta, la de las fórmulas, la que de verdad permite predecir cosas, eventos y crear circuitos, diseños, tecnología. Y esta ciencia contiene fórmulas, hay unas bases objetivas, permite hacer cálculos y predicciones y es una ciencia útil y respetada. Pero por otro lado está la ciencia, un poco más entre comillas, la ciencia histórico-especulativa, donde las fechas bailan de izquierda a derecha, según la interpretación de los arqueólogos, y aún así los primeros vestigios de civilización son colocados por las fechas oficiales muy cercanas a las fechas del diluvio. Pero ya hemos dado un atisbo del problema de datar objetos y cómo la ciencia histórica no es una ciencia precisa como otros campos de la ciencia, como las matemáticas, física, química, etc.
Más reflexiones se pueden hacer sobre la teoría de la evolución, pero terminaré este punto con la sorprendente explosión precámbrica. Para entender este punto, como se ve en la imagen, la ciencia oficial estima que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. 700 millones de años después aparece el primer organismo vivo y generalmente se entiende que desde este primer organismo, que de ahí poco a poco se fueron creando las diferentes formas de vida más complejas. Pero no. La secuencia fósil, según el entendimiento oficial, está en silencio durante 3.000 millones de años. Pero de repente, hace 541 millones de años, aparecen espontáneamente en un periodo de 20 millones de años antrópodos, moluscos, equinodermos y cordados primitivos. Mucha gente rechaza el creacionismo por no concebir que lo complejo, que la vida, se pueda crear en poco tiempo, pensando que durante miles de millones de años la evolución pues lo pudo ir haciendo poco a poco. Pero resulta que también, según la ciencia oficial, se pasó, todo ocurrió en un corto periodo de tiempo, en un pequeño lapso, donde los seres unicelulares procariotas poco a poco rápidamente evolucionaron por mutaciones a animales con mucha mayor complejidad. Este es otro desafío también para la teoría de la evolución. Y por último, dejar confirmaciones de que rocas formadas en procesos volcánicos en años recientes, al ser datadas con los métodos de datación conocidos, pues pueden llegar a dar millones de años, para un poco tener una idea de que los métodos de datación, ni los absolutos ni los relativos, son perfectos y que pueden dar errores bastante significativos. Entonces, en la Edad Media, la estrategia católica para mantener a la gente alejada de la Biblia fue fomentar el analfabetismo. En la época actual, mediante espectáculos, teatros, cines e ideas diferentes como la teoría de la evolución, se desalienta a los ciudadanos a considerar a la Biblia como un libro digno de ser leído. Realmente la Biblia actualmente no está de moda. Pero recordar lo que decía. Las comodidades que estamos ahora disfrutando en Europa, la Iglesia Católica de la Edad Media no nos las quería ofrecer. Ellos hubieran querido mejor que no hubiera habido reforma protestante y que su tiranía basada en el pánico hubiera continuado. Pero Europa se liberó no por reyes valientes, sino gracias a la existencia de la Biblia, y como algunos hombres católicos sinceros, sabiendo leer, confesaron que la Biblia, que la Iglesia a la que pertenecían era mala, y que abusaba de Europa según como lo explicaba la Biblia, de ahí los europeos nos pudimos liberar porque aquellos con la Biblia sembraron aquella chispa. Pero ¿qué europeo da gracias a día de hoy a la Biblia y al creador de ella por esa liberación? Hace años tenía un canal de YouTube explicando cómo la Biblia anticipaba también estos últimos 2600 años de historia, pero ese canal ahora mismo no lo tengo disponible, pero no hay problema. Hay hombres que explican esos 2600 años de anticipaciones bíblicas hasta el día de hoy. Os pido, por favor, que busquéis a Esteban Bor en YouTube, pues sus trabajos son de los mejores para este punto. Al final, si Dios existe y la Biblia es un libro correcto, la teoría de la evolución no puede ser posible. Por el contrario, Dios ha debido anticipar acontecimientos que ya han ocurrido, pero también ha de haber anticipado acontecimientos que están por ocurrir inmediatamente, que lo vamos a hablar dentro de unos minutos, o por lo menos una pequeña parte de ellos. Estos acontecimientos, para quien tenga interés, dejo que lo veáis con Esteban Bor. Si queréis que me reúna con vosotros para hablarlo en directo, también lo puedo hacer. Imagino que para alguno de vosotros dudar de la teoría de la evolución pueda suponer como un motivo de vergüenza ante amigos, familiares y demás. Entre la Tierra plana y la teoría de la evolución, no sé cuál de las dos puede dar más apuro. Yo no soy terraplanista, aunque para el problema humano de violencia y egoísmos que roban felicidad, si la Tierra es plana o redonda, no lo considero importante, pero el origen de la vida sí que lo considero importante para este punto. Quisiera que quienes son críticos con la idea de que la Tierra no es redonda, pues que también fueran críticos al considerar
sin origen lento y al azar de la vida, es posible cuando científicamente aún no se conoce ni cómo se forman en la naturaleza las letras, moléculas que codifican el ADN. Aún no se conocen esas rutas químicas. Al final, hay tanta gente pensando que la evolución es correcta que muchos siguen la corriente sin pensarlo dos veces. Como el experimento de Ash que estoy ahora un poco mostrando en pantalla. Aun cuando alguien ve algo con claridad, muchas veces no se atreve a decirlo por vergüenza del grupo. Estando aquí y ahora, en el planeta Tierra en el año 2025, puede que dé como vergüenza dudar de la evolución. Pero tengo entendido que fuera de este planeta hay también vida. En este planeta, según Lucas 15, sería la oveja perdida, pero hay 99 ovejas que no se perdieron. ¿Qué pensarán las inteligencias de otros mundos que no cayeron las 99 ovejas sobre lo que damos aquí por cierto de lo complejo, de que lo complejo se puede crear del azar y con el tiempo suficiente? Ahora se ve aquí que da vergüenza no creer en la evolución. Pero cuando todo se aclare, tengo entendido que lo que dará vergüenza es el haber creído en ella. Veo que la gente cae tan fácil en la evolución porque no podemos concebir que un Dios amante y con poder permita todo el mal que tenemos en este planeta. Se dice que nosotros somos una raza rebelde con tendencia al egoísmo. Y cuando uno es egoísta, no suele reconocer los errores propios y culpa a otros de los problemas que él mismo genera. Y me temo que estamos culpando a Dios cuando Dios no es culpable de lo que aquí ocurre. Pero que Dios pronto va a resolver las injusticias que aquí tenemos. Ahora, de momento, si os es posible, os animo a considerar la posibilidad de que Dios no sea culpable. De hecho, vino aquí para ayudarnos, pero lo asesinamos hace 2000 años, pero aún todavía con ese asesinato no ceja en el empeño como de intentar hacernos la vida un poquito mejor para ayudar a nuestra comprensión, ¿no? Considerad la posibilidad, si vuestro interior lo permite, que la culpa es nuestra de lo que ocurre, que está demostrado que nosotros somos egoístas, que nos hacemos daños a nosotros mismos y que a veces somos malos unos con otros. Algunos son malos solamente algunos momentos de algunos días y otros pues son más constantes en sus malas intenciones para con los demás, ¿no? Y abrir también la posibilidad a la idea de un Dios asesinado, pero aún así paciente, dando tiempo a que entendamos la locura que solemos tener los humanos dentro. Pero las personas no somos buenas aceptando nuestra culpa. Y como queremos culpar a Dios, o como queremos creer que no somos culpables de nada especial, como la Biblia dice, en general nos gusta mucho la teoría de la evolución porque la Biblia dice que somos malos y culpables. Y por las noticias que se ven en el día a día, algo de esto es cierto. Y la Biblia ante esto lo que nos pide es que amemos a los demás, en vez de enfadarnos con facilidad. Incluso nos pide que, aunque nos hagan daño, que les sigamos teniendo como buena intención, ¿no? Pero esta orden bíblica de ayudar a quien nos daña, perdonar, poner la otra mejilla, para nuestro carácter rebelde, egoísta y orgulloso, eso es muy difícil de llevar. Y la teoría de la evolución viene como anillo al dedo para creer que Dios no existe y así deshacer la orden de que seamos buenos unos con otros, porque nos cuesta mucho perdonar a otros. Y casi que gusta más la ley del más fuerte que presenta la teoría de la evolución antes de la mansedumbre y amabilidad que Dios pide en la Biblia para con los demás. La teoría de la evolución es la ley del más fuerte cuando el más fuerte, por lo que tengo entendido, es Dios. Y este, aun siendo el más fuerte, su norma no es la fuerza, sino la paciencia, el amor y las buenas intenciones con respecto a las criaturas creadas. Y que esta crueldad e injusticia que vemos en este mundo la provocamos nosotros desobedeciendo y siendo rebeldes sin saber muy bien dónde nos estábamos metiendo, ¿no? O dónde estamos metidos. Y Dios pronto tiene que resolver la opresión de los poderosos sobre los débiles. En este vídeo entonces hemos intentado realizar un recorrido por la historia de Europa, colocando a la Biblia como elemento catalizador para que aquí en Europa
ahora ya hemos podido tener libertad desde la Inquisición católica. Hemos visto quizá una de las teorías favoritas del catolicismo, como la teoría de la evolución, que tiende a criticar la Biblia, cosa que la Iglesia Católica necesita porque el principal enemigo de la Iglesia Católica es la Biblia, con lo cual si la evolución critica la Biblia, eso a la Iglesia Católica le viene bien. En pantalla pongo una imagen de cómo la Iglesia Católica efectivamente gusta de la teoría de la evolución. Cuando Dios creó al hombre, durante un tiempo Adán y Eva no sufrieron nada. Lo que Dios creó era perfecto. Cuando creó a Lucifer, también lo creó perfecto. Lucifer fue feliz durante mucho tiempo cuando no tuvo ningún problema en aceptar la dirección de Dios, reconociendo Lucifer que hubo un momento en el que él no existía y de repente comenzó a existir. Pero Lucifer, llegado un momento, voluntariamente decidió crear su propio egoísmo, usando mal su libre albedrío, y fue el primer ser en traer desarmonía sin ninguna justificación. No que Dios se equivocara al crearlo, porque Lucifer al principio fue efectivamente bueno. Satanás cambió voluntariamente, al igual que ahora en una familia actual que pueda tener 3 hijos, a los 3 les puede dar una educación perfecta, maravillosa, con inteligencia, amor y demás, que 2 hijos salgan estupendos, pero que uno decida salir de otra manera. No tuvo ningún motivo Lucifer para desarrollar egoísmo, sino que poco a poco quiso quitar a Dios en el trono para ponerse envidia, simplemente. Satanás fue el primer dictador que existió en este universo. Adán y Eva también pasaron al principio por un tiempo de felicidad, mostrando entonces que Dios no se equivocó tampoco creando a Adán y Eva, los cuales se hubieran mantenido firmes, se hubieran seguido manteniendo esa felicidad. Pero misteriosamente nuestros abuelos fallaron, debilitaron su carácter y por herencia ya también nosotros. Ahora también nosotros nos encontramos con un carácter debilitado, teniendo a la queja, la protesta, el egoísmo. A Jesús le escupieron, le insultaron, le resistieron, lo amenazaron, lo asesinaron, pero hasta el final intentó el bien de todos. Pero nosotros, si nos fallan en algo, nos cuesta perdonar. En esto consiste la caída. Y de ahí la oración de perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la caída se ve en eso que nunca hizo Jesús. Jesús ni ofendió, ni se ofendía con facilidad y tenía tendencia a perdonar. Y nosotros cuando nos hacen mal, pues no lo solemos llevar bien. Y nuestra sociedad actualmente se dice que es muy individualista. Y la Biblia pide que retornemos al inicio. Y que volvamos a desear vivir realmente en sociedad, haciéndonos bien todos, a todos, en todo momento. La Biblia nos libró a todos momentáneamente de la Inquisición católica. Pero actualmente, estando despistados por los espectáculos, la televisión, entretenimientos y demás, el europeo desconoce hoy en día el mérito de la Biblia y la libertad que hemos venido disfrutando. Os animo a todos a mirar la Biblia con otros ojos. En mi entendimiento, la Biblia habla de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Vaticano, de cómo van a fallar estas instituciones, estos países, cómo nos van a traer nuevamente dictadura, cómo van a querer nuevamente que vayamos el domingo a misa bajo amenaza de muerte. Esto lo vamos a ver todos ahora dentro de pocos años. Así, cuando ocurra, que no tengamos miedo, sino ánimo, siendo Dios quien demuestra tenerlo todo bajo control. Y que los que amenazan con dictaduras al final se encontrarán con quien no puede ser derrotado. Ahora mismo Dios solamente está esperando a aclarar entre todos nosotros de quién es la culpa del egoísmo y el sufrimiento y el dolor que tenemos aquí en la tierra. O Dios es el culpable o somos nosotros los culpables. Pero hay que darse cuenta de algo. En el momento en el que Dios entrega a su Hijo en la cruz para morir por nosotros, Dios entiende que la culpa es completa y absolutamente nuestra. Por eso entrega a Jesús para pagar la deuda nuestra. Si él entendiera que la culpa no es nuestra, pues no hubiera enviado a Jesús para pagar la deuda nuestra. Desde el punto de vista de Dios, nosotros vivimos bien, acordes al plan de Dios bastante tiempo. Adán y Eva, nuestros abuelos, estuvieron perfectos, pero en un momento dado se equivocaron, ¿verdad? Pero de haberle hecho caso, ningún mal hubiéramos tenido aquí. Y que mentalmente somos esclavos de alguna forma de egoísmo. Algunos muy egoístas y otros
a lo mejor intentan mantener una buena nota, pero la gente se suele cansar de ser buena después de un tiempo, ¿no? Así este ambiente de egoísmo, que más permanente, o algunos que ofrecen más resistencia, pues muy del gusto de Satanás. A Dios le ha costado mucho ofrecer solución para este problema nuestro del egoísmo, y nos pide que todos aceptemos su solución, que dejemos que aquel que pagó por nosotros, que queramos aceptar ese pago que hicieron por nosotros, y que dejemos de hacer ningún tipo de mal, ¿no? Que no ofendamos y que no nos quejemos demasiado con las ofensas que nos hagan, que al igual que Jesús estuvo en la cruz ahí con los clavos y no protestó demasiado, pues que nosotros cuando nos ofendan, aunque duela, aguantar un poco sin odiar, ¿no? Y sin entristecerse quizá demasiado. Como para el apoyo, si alguno tenéis intención de leer la Biblia como apoyo, quien he encontrado que mejor explica las profecías sobre Estados Unidos, Europa y Vaticano en la Biblia es este hombre que os decía, Esteban Borr. También os voy a recomendar a otro hombre que me llama mucho la atención por las situaciones que ha tenido que afrontar como pastor, y que yo creo que puede caerle bien a cualquiera, que se llama Andrés Portes. También dejo aquí una imagen suya para que lo podréis reconocer. Y voy a dejar también 2 libros extras de una mujer que también creo que tuvo una relación muy especial con Dios, estadounidense de hace siglo y medio, que se llama Elena de White, que escribió 2 libros, escribió más, pero 2 libros, que son El deseado de todas las gentes y El conflicto de los siglos. Tengo también otro vídeo donde explico entre el campo y la ciudad cómo nos hemos de preparar y defender, con asuntos prácticos y bastante urgentes de cosas que habría que hacer entre todas las personas que fueran entendiendo esto, pues para estar mejor nosotros y ayudar a que otros también puedan entender. Lo pondré en un comentario debajo de este vídeo, y mientras tanto decir que estoy a vuestra disposición, que Dios os dé también entendimiento para todas estas cosas y que os bendiga grandemente a vosotros y a vuestras familias, y que a mí también me bendiga mucho con vosotros. Así que un saludo, Dios os bendiga, hasta pronto, y por aquí andamos.